Cuando Esperanza encontró el documento manchado de sangre escondido en el ático de la iglesia, supo inmediatamente que había descubierto algo que podría costarle la vida. Los papeles amarillentos contenían la evidencia de una conspiración que había durado 20 años, una red de mentiras que había destruido familias enteras y robado miles de hectáreas de tierra. Pero también sabía que revelar la verdad significaría enfrentarse a los hombres más poderosos del territorio. Antes de continuar con esta historia de corrupción que te hará cuestionar en quién se puede confiar, cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que vale la pena arriesgar todo por exponer la verdad? Tu respuesta podría inspirar a alguien que enfrenta una decisión similar. El Valle de San Gabriel había sido próspero una vez, con pequeñas granjas y ranchos familiares que se extendían desde las montañas hasta el río. Las familias como los Herrera, los Morales y los Vázquez habían construido sus hogares allí durante generaciones, trabajando la tierra con sus propias manos y criando ganado bajo el cielo infinito de Nuevo México. Cada familia conocía exactamente dónde terminaban sus tierras y comenzaban las de sus vecinos, no por cercas o documentos, sino por tradición, respeto mutuo y acuerdos pasados de padre a hijo durante décadas. Pero todo cambió cuando llegó Cornelius Blackwood en 1863, un hombre elegante de Boston con trajes caros, modales refinados y una sonrisa que no llegaba nunca a sus ojos fríos como el hielo. Se presentó como un inversionista interesado en desarrollar la región, trayendo progreso y prosperidad a través de la agricultura moderna y la cría científica de ganado. Al principio, muchos de los rancheros locales lo recibieron con hospitalidad, ofreciéndole sus mejores habitaciones de huéspedes y compartiéndole comidas familiares mientras él explicaba sus visiones grandiosas para el futuro del valle. Blackwood había hecho su tarea, conocía los nombres de todas las familias importantes, sabía quién tenía hijos en edad militar durante la guerra civil, quién había perdido cosechas por la sequía del año anterior y quién tenía deudas pendientes con comerciantes de Santa Fe. Hablaba español con fluidez, citaba la Biblia cuando conversaba con familias religiosas y siempre tenía una historia divertida o un regalo pequeño para los niños. Era el tipo de hombre que parecía recordar los cumpleaños de todos y nunca olvidaba preguntar por parientes enfermos. Durante su primer año en el valle, Blackwood se concentró en ser útil y caritativo. Prestó dinero a familias necesitadas sin interés aparente, ayudó a organizar una escuela comunitaria y hasta contribuyó materiales para reparar la iglesia después de que una tormenta dañara el techo. Cuando los problemas legales comenzaron a surgir, disputas sobre límites de propiedad que nunca habían existido antes, cuestionamientos sobre la validez de títulos de tierra que habían sido aceptados durante décadas, Blackwood siempre se ofrecía a ayudar con su conocimiento de las leyes territoriales y sus conexiones con funcionarios en Santa Fe. Es solo una formalidad, les aseguraba a las familias preocupadas. El gobierno territorial está reorganizando todos los registros de propiedad para que coincidan con los nuevos requerimientos legales. Yo puedo ayudarlos a navegar el proceso para asegurar que sus derechos estén protegidos. Lo que las familias no sabían era que Blackwood había estado cuidadosamente investigando las debilidades en sus títulos de propiedad, identificando discrepancias menores en documentos antiguos y desarrollando un plan maestro para adquirir sus tierras a través de manipulación legal en lugar de compra directa. El primer signo de que algo estaba terriblemente mal llegó cuando la familia Herrera perdió su rancho en un proceso legal que duró solo 3 semanas. Don Carlos Herrera había poseído la tierra durante 30 años, heredándola de su padre, quien a su vez la había recibido como concesión del gobierno mexicano en la década de 1800. Pero de repente, la validez de esos documentos fue cuestionada en un tribunal territorial y un juez que nadie del valle había visto antes declaró que el título original contenía irregularidades que lo hacían nulo y sin efecto. «No entiendo», había dicho don Carlos a su esposa la noche después de perder el caso. «Los documentos fueron inspeccionados y aprobados cuando compramos la tierra adicional en 1855. ¿Cómo pueden ser inválidos ahora?». La respuesta llegó cuando se reveló que la tierra que había pertenecido a los Herrera durante décadas
había sido comprada por Cornelius Blackwood en una subasta pública que había ocurrido sin que ningún residente local fuera notificado. El precio de venta había sido una fracción del valor real de la propiedad, y el único postor había sido un hombre que trabajaba directamente para Blackwood. La familia Herrera tuvo que abandonar su hogar ancestral con solo lo que podían llevar en 2 carretas, dejando atrás los huertos que habían plantado, los establos que habían construido y las tumbas de sus antepasados en el pequeño cementerio familiar. Don Carlos, un hombre orgulloso que nunca había pedido caridad en su vida, se vio forzado a trabajar como peón en su propia tierra anterior, ahora propiedad de Blackwood. La pérdida de los Herrera envió ondas de pánico a través de todo el valle. Si una familia tan establecida y respetada podía perder sus tierras tan rápidamente, nadie estaba seguro. Las familias comenzaron a examinar sus propios documentos con nueva ansiedad, buscando cualquier irregularidad que pudiera ser usada en su contra. Blackwood respondió a estos temores con aparente comprensión y apoyo. Entiendo sus preocupaciones, les dijo en una reunión comunitaria que él mismo organizó en la iglesia local. Pero quiero asegurarles que estoy aquí para ayudar a proteger sus intereses. Como alguien con experiencia en leyes territoriales, puedo revisar sus documentos y ayudarlos a corregir cualquier problema antes de que se convierta en una crisis legal. Muchas familias, desesperadas por evitar el destino de los Herrera, aceptaron la oferta de ayuda de Blackwood. Le entregaron sus documentos de propiedad más preciados, confiando en su expertise y su aparente buena voluntad. Lo que no sabían era que Blackwood estaba usando ese acceso a sus registros para identificar debilidades adicionales que podría explotar más tarde. Esperanza Morales había sido más cautelosa que la mayoría. Como la bibliotecaria y maestra de la escuela de la iglesia, había desarrollado un ojo entrenado para los detalles y una naturaleza naturalmente escéptica sobre las motivas de personas que ofrecían ayuda sin costo aparente. Cuando Blackwood se acercó a su familia, ofreciendo revisar sus documentos, ella había insistido en mantener copias de todo antes de permitir que él tomara los originales. Algo sobre ese hombre me incomoda, le había dicho a su hermano mayor, Antonio. Es demasiado helpful, demasiado ansioso por involucrarse en los asuntos de todos. Y has notado cómo siempre sabe exactamente qué preguntas hacer sobre nuestras propiedades. La desconfianza de Esperanza se intensificó cuando comenzó a notar patrones extraños en los problemas legales que estaban afectando al valle. Los casos de disputas de propiedad siempre parecían involucrar familias que habían rechazado las ofertas de compra de tierras que Blackwood había hecho discretamente meses antes. Los documentos que causaban problemas legales siempre tenían tipos específicos de irregularidades que parecían demasiado similares para ser coincidencias. Y los jueces que decidían estos casos siempre parecían llegar de fuera del territorio, sin conexiones locales o conocimiento de la historia de la región. Esperanza comenzó a mantener registros detallados de cada caso, documentando fechas, nombres y circunstancias en un cuaderno que escondía en su habitación. Su trabajo como bibliotecaria le daba acceso a registros públicos y correspondencia legal que otros no podían revisar fácilmente, y su posición de respeto en la comunidad le permitía hacer preguntas sin despertar demasiadas sospechas. Lo que descubrió la alarmó profundamente. Había un patrón claro de manipulación legal que se extendía más allá del Valle de San Gabriel. Familias en condados vecinos habían perdido sus tierras en circunstancias similares, siempre con Blackwood o sus asociados apareciendo como compradores después de que las propiedades fueran declaradas disponibles para subasta pública. Pero la evidencia más incriminatoria llegó por accidente. Esperanza estaba organizando documentos antiguos en el ático de la iglesia cuando encontró una caja de papeles que había sido olvidada durante años. Entre catecismos viejos y registros de bautismo, descubrió un sobresellado que contenía correspondencia entre Blackwood y varios funcionarios territoriales. Las cartas revelaban una conspiración escalofriante. Blackwood había estado pagando sobornos a jueces, empleados de registros públicos y otros funcionarios para facilitar la transferencia fraudulenta de títulos de propiedad. Los documentos contenían instrucciones específicas sobre cómo crear irregularidades en títulos existentes,
cómo programar subastas públicas sin notificación apropiada y cómo asegurar que solo los compradores preseleccionados tuvieran oportunidad de adquirir las propiedades. Una carta en particular la dejó sin aliento. Era una comunicación entre Blackwood y un registrador de propiedades en Santa Fe, discutiendo la creación de documentos falsificados que podrían ser usados para anular títulos legítimos que databan del periodo mexicano. Los mexicanos guardaron registros pobres, escribía el registrador. Será fácil crear irregularidades que justifiquen la anulación de sus concesiones de tierra originales. Esperanza entendió inmediatamente que había descubierto evidencia de una conspiración masiva para robar tierras de familias mexicanas y transferirlas a colonos anglosajones. No era solo un asunto de unas pocas propiedades disputadas, era un plan sistemático para reorganizar la propiedad de toda la región. Pero también sabía que poseer esta evidencia la ponía en peligro mortal. Los hombres que habían orquestado esta conspiración tenían el poder de hacer que las personas desaparecieran, de crear accidentes convincentes, de arruinar reputaciones y vidas. Si descubrían que ella sabía la verdad, no dudarían en silenciarla permanentemente. Durante 3 días, Esperanza guardó el terrible secreto mientras decidía qué hacer con la información que había descubierto. Sabía que tenía que actuar. Demasiadas familias estaban sufriendo por la conspiración de Blackwood, pero también entendía que un movimiento en falso podría costarle no solo su propia vida, sino las vidas de otros inocentes. Su primera decisión fue hacer copias de los documentos más incriminatorios. Trabajando de noche a la luz de las velas en la iglesia, copió cuidadosamente las cartas más importantes, memorizando nombres, fechas y detalles específicos. Escondió las copias en lugares diferentes, algunas en su casa, otras con parientes de confianza en pueblos distantes, y una serie completa en un baúl enterrado en el cementerio de la iglesia. Luego necesitaba encontrar a alguien con la autoridad y la integridad necesarias para actuar sobre esta evidencia. Los funcionarios locales estaban claramente comprometidos, y muchos funcionarios territoriales parecían estar involucrados en la conspiración. Necesitaba llegar a alguien en el nivel federal, alguien que no pudiera ser comprado o intimidado por Blackwood y sus asociados. La oportunidad llegó cuando supo que un inspector federal estaría visitando la región como parte de una investigación sobre irregularidades en las concesiones de tierra territoriales. El inspector, un hombre llamado James Morrison, tenía reputación de honestidad y había sido enviado específicamente porque no tenía conexiones locales que pudieran comprometer su objetividad. Esperanza sabía que tendría una sola oportunidad para presentar su evidencia. Si Morrison estaba en el bolsillo de Blackwood, revelar lo que sabía sería una sentencia de muerte, pero si era realmente honesto, podría ser la clave para exponer toda la conspiración y salvar las tierras que aún no habían sido robadas. Decidió contactar a Morrison indirectamente, a través de un mensaje que le envió usando un comerciante itinerante que viajaba regularmente entre pueblos. El mensaje simplemente decía: tengo evidencia de corrupción generalizada en las transferencias de tierras territoriales. Puedo demostrar falsificación de documentos y soborno de funcionarios. Si está interesado en la verdad, venga solo a la iglesia de San Gabriel mañana al anochecer. La respuesta llegó al día siguiente. Morrison vendría, pero insistía en que ella trajera evidencia preliminar para demostrar la seriedad de sus afirmaciones. Esperanza sabía que esto significaba que tendría que arriesgar algunos de los documentos originales, pero no tenía otra opción. Esa noche, mientras se preparaba para la reunión que podría cambiar todo, Esperanza escribió una carta detallada explicando todo lo que había descubierto, incluyendo las ubicaciones de todas las copias que había escondido. Si algo le pasaba durante la reunión con Morrison, al menos la verdad sobreviviría para ser revelada por otros. Mientras caminaba hacia la iglesia en la oscuridad, llevando consigo los documentos que podrían derrocar a uno de los hombres más poderosos del territorio, Esperanza rezó para tener la sabiduría de distinguir entre un aliado verdadero y un enemigo disfrazado. El inspector Morrison resultó ser exactamente lo que Esperanza había esperado. Un hombre de mediana edad con ojos inteligentes
y una manera directa de hablar que sugería años de lidiar con situaciones complicadas. Se presentó puntualmente en la iglesia, revisó cuidadosamente los documentos que ella le mostró y hizo preguntas específicas que demostraron que entendía tanto las implicaciones legales como la magnitud de la conspiración. «Señorita Morales», dijo después de examinar la correspondencia incriminatoria, «esta evidencia es extraordinaria. Si es auténtica, documenta una de las operaciones de fraude de tierras más extensas que he visto en mis 20 años como inspector federal». Morrison explicó que había estado investigando irregularidades similares en otros territorios, pero nunca había encontrado evidencia tan completa y detallada. El problema, continuó, es que Blackwood tiene conexiones poderosas en Washington. Algunos de los funcionarios nombrados en esta correspondencia han sido promovidos a posiciones muy altas en el gobierno territorial. Proceder contra él requerirá evidencia absolutamente irrefutable y una estrategia cuidadosa. Esperanza había anticipado este problema. «Inspector Morrison, hay algo más que necesita saber. Blackwood no está trabajando solo aquí en el valle. He estado correspondiendo discretamente con bibliotecarios y maestros en otros condados, y los patrones son idénticos. Esto no es una operación local, es una red territorial completa». Morrison se inclinó hacia adelante con interés renovado. «¿Tiene evidencia de eso?» «Tengo nombres, fechas y métodos idénticos siendo usados en 5 condados diferentes. Y tengo algo más importante, el nombre del hombre que está coordinando toda la operación desde Santa Fe». La revelación de que la conspiración se extendía mucho más allá del Valle de San Gabriel cambió completamente la perspectiva de Morrison sobre el caso. En lugar de una investigación local sobre un estafador individual, ahora estaba mirando evidencia de una red criminal que había estado sistemáticamente robando tierras de familias mexicanas a lo largo de todo el territorio. «Señorita Morales», dijo Morrison con gravedad, «lo que me está mostrando podría resultar en docenas de arrestos y la devolución de miles de hectáreas a sus propietarios legítimos. Pero también significa que usted está en peligro extremo. Estos hombres han matado para proteger secretos mucho menos importantes que este». Esperanza asintió, habiendo llegado a la misma conclusión. «Inspector, ya he tomado precauciones. He escondido copias de todos estos documentos en lugares seguros y he preparado instrucciones para que la evidencia sea revelada públicamente si algo me sucede. Pero no puedo quedarme callada mientras más familias pierden sus hogares por esta conspiración». Morrison admiró su coraje, pero también entendía los riesgos prácticos. «Necesitamos actuar rápidamente, pero también inteligentemente. Blackwood no puede sospechar que estamos investigando hasta que tengamos todas las piezas en su lugar. Puede mantener su rutina normal mientras coordinamos arrestos simultáneos». «Puedo hacerlo», respondió Esperanza, «pero necesito saber que las familias que ya han perdido sus tierras serán compensadas cuando esto termine». «Esa será mi primera prioridad», prometió Morrison. «Pero primero tenemos que asegurar que la evidencia esté protegida y que tengamos autorización legal para proceder». Durante las siguientes 2 semanas, Esperanza vivió una doble vida cuidadosamente construida. Durante el día, continuaba con sus responsabilidades como bibliotecaria y maestra, sonriendo cortésmente cuando se encontraba con Blackwood en el pueblo, participando en conversaciones ordinarias sobre el clima y los cultivos. Pero por las noches, colaboraba secretamente con Morrison para construir un caso legal irrefutable contra toda la red de conspiración. Morrison había traído a 2 agentes federales adicionales que se hicieron pasar por comerciantes de ganado, permitiéndoles investigar discretamente sin despertar sospechas. Juntos, habían verificado la autenticidad de los documentos que Esperanza había encontrado, identificado a todos los funcionarios corruptos mencionados en la correspondencia y trazado el flujo completo de dinero y propiedades a través de la conspiración. La evidencia era abrumadora. La red había robado más de 50.000 hectáreas de tierra durante los últimos 5 años, afectando a más de 200 familias en 6 condados diferentes. El valor total de las propiedades robadas se estimaba en más de $500,000, una fortuna astronómica para la época. Pero conforme la investigación progresaba, se hizo evidente que Blackwood
había comenzado a sospechar que algo estaba mal. Sus rutinas habían cambiado. Había contratado guardaespaldas adicionales y había comenzado a hacer preguntas sobre quién había estado consultando registros públicos recientemente. «Estamos llegando al punto donde tenemos que actuar o arriesgamos que escape», le dijo Morrison a Esperanza durante una reunión secreta en el cementerio de la iglesia. «Pero hay un problema. Algunos de los funcionarios que necesitamos arrestar han sido alertados. Tenemos una filtración en algún lugar de la cadena de comando». La noticia de que había un traidor en el equipo de investigación federal llenó a Esperanza de terror frío. Si la información sobre su participación llegaba a Blackwood antes de que pudieran arrestarlo, su vida no valdría nada. «Inspector Morrison», dijo con determinación que sorprendió incluso a ella misma, «hay una manera de forzar a Blackwood a revelar sus conexiones corruptas y proteger la evidencia al mismo tiempo. ¿Qué propone? Que fingamos que he descubierto los documentos por primera vez y que estoy intentando venderle la información a él. Cuando venga a negociar, tendremos grabadores escondidos y agentes posicionados. Él revelará nombres y métodos tratando de determinar qué tanto sé». Morrison consideró la propuesta, reconociendo tanto su brillantez como su peligro extremo. «Señorita Morales, eso la pondría en la misma habitación con un hombre que ha ordenado asesinatos para proteger secretos menos importantes. Si algo sale mal, si no actuamos ahora, más familias perderán sus hogares y Blackwood tendrá tiempo para destruir evidencia y escapar. Además», añadió con una sonrisa pequeña pero valiente, «tengo una ventaja que él no espera». «¿Cuál?» «Él me subestima porque soy una mujer mexicana y una simple bibliotecaria. Esa arrogancia será su perdición». El plan requería timing perfecto y actuación convincente. Esperanza envió un mensaje a Blackwood, fingiendo nerviosismo y codicia, explicando que había encontrado documentos interesantes mientras organizaba archivos antiguos y que pensaba que él podría estar interesado en comprarlos para proteger sus inversiones legítimas en la región. Blackwood respondió inmediatamente, confirmando sus sospechas de que había estado preocupado por la seguridad de la evidencia incriminatoria. Acordó encontrarse con ella en su oficina privada esa noche, después de que los comercios del pueblo hubieran cerrado y las calles estuvieran vacías. Morrison y sus agentes pasaron el día preparando la operación. Instalaron equipos de grabación en la oficina de Blackwood, posicionaron agentes alrededor del edificio y desarrollaron planes de contingencia para diferentes escenarios posibles. Esperanza ensayó su papel cuidadosamente, practicando cómo actuar codiciosa pero nerviosa, como una mujer ordinaria que había tropezado con información valiosa sin entender completamente sus implicaciones. «Recuerde», le advirtió Morrison antes de la reunión, «su objetivo es hacer que él hable sobre la extensión completa de la operación. Necesitamos que nombre nombres y describe métodos, pero no presione demasiado. Si sospecha que es una trampa, la situación se volverá peligrosa rápidamente». Cuando Esperanza llegó a la oficina de Blackwood esa noche, llevaba una cartera que contenía copias de algunos de los documentos menos sensibles, suficientes para parecer auténtica, pero no tan importantes como para comprometer la investigación completa si algo salía mal. Blackwood la recibió con su sonrisa característica, pero Esperanza podía ver la tensión en sus ojos y la forma en que sus manos se movían nerviosamente. «Señorita Morales, qué placer inesperado. Entiendo que encontró algunos papeles antiguos que podrían ser de interés histórico». «Sí, señor Blackwood», respondió Esperanza, adoptando un tono tímido pero esperanzado. «No estoy segura de qué significan exactamente, pero mencionan su nombre y algunos de sus asociados. Pensé que tal vez usted podría explicar su importancia y posiblemente compensarme por el tiempo que he dedicado a organizarlos». Los ojos de Blackwood se agudizaron cuando ella mencionó a sus asociados. «¿Qué tipo de documentos exactamente?». Esperanza abrió su cartera y retiró cuidadosamente algunas de las cartas menos comprometedoras. Correspondencia sobre transferencias de tierras, algunos registros de pagos, referencias a jueces y funcionarios territoriales. Blackwood examinó los documentos y Esperanza pudo ver el momento exacto cuando se dio cuenta de que ella había encontrado evidencia real de su conspiración.
Su expresión cambió de cautela fingida a alarma genuina. «Señorita Morales», dijo con una voz que había perdido toda pretensión de calidez, «¿dónde encontró exactamente estos documentos? ¿Y quién más los ha visto?» «Estaban escondidos en una caja en el ático de la iglesia», respondió Esperanza honestamente. «Nadie más los ha visto. Pensé que sería mejor hablar con usted directamente antes de mostrarlos a otras personas». La amenaza implícita no se perdió en Blackwood. Esperanza estaba sugiriendo que tenía más documentos y que estaba considerando llevarlos a las autoridades si no recibía compensación adecuada. «Señorita Morales», dijo Blackwood, su voz ahora completamente despojada de cualquier pretensión de cortesía, «creo que necesitamos discutir esto más completamente. ¿Está segura de que nadie más sabe sobre estos documentos?» Esperanza forzó un temblor en su voz, interpretando el papel de una mujer que se estaba dando cuenta de que había subestimado la seriedad de la situación. No estoy segura de lo que significan realmente. Solo pensé que podrían ser valiosos porque mencionan tantos nombres importantes». «¿Qué nombres específicamente?», presionó Blackwood, claramente tratando de determinar qué tanto sabía ella y qué tan comprometida podría estar su operación. «Bueno, el suyo, por supuesto, y el juez Hensley, y el registrador Morrison en Santa Fe, y señor Blackwood, ¿por qué parece tan preocupado? Son solo papeles viejos». La mención del registrador Morrison hizo que Blackwood palideciera visiblemente. Morrison era una pieza clave de su operación, responsable de crear los documentos falsificados que justificaban las anulaciones de títulos. Si evidencia de su participación salía a la luz, toda la red se desmoronaría. «Señorita Morales», dijo Blackwood, ahora claramente en modo de control de daños, «esos documentos que encontró son sensibles. Involucran asuntos de negocios complicados que podrían ser malinterpretados por personas que no entienden las complejidades de las leyes territoriales de tierras». «¿Malinterpretados cómo?», preguntó Esperanza, fingiendo confusión inocente mientras secretamente se deleitaba por el hecho de que él estaba confirmando la importancia de los documentos. «Algunas de esas transferencias de tierras involucraron arreglos especiales para acelerar procesos burocráticos lentos, todo perfectamente legal, pero podrían parecer irregulares para alguien no familiarizado con los procedimientos apropiados». Era exactamente el tipo de admisión que Morrison necesitaba. Blackwood estaba esencialmente confesando que había estado manipulando procesos legales, aunque tratando de caracterizarlo como actividad legítima. «Entiendo que usted necesita dinero», continuó Blackwood, «y estoy dispuesto a compensarla generosamente por su discreción, pero necesito saber exactamente qué documentos encontró y si hizo copias antes de traerlos aquí». Esta era la pregunta que Esperanza había estado esperando. «Solo traje una pequeña muestra», dijo, adoptando un aire de astucia que esperaba que pareciera natural. «Hay muchos más documentos en la caja, cartas que mencionan pagos específicos, instrucciones sobre cómo alterar registros de propiedad, incluso referencias a familias específicas que fueron, como lo puso una carta, procesadas exitosamente». Blackwood se puso de pie abruptamente, comenzando a caminar nerviosamente alrededor de su oficina. «¿Cuánto dinero quiere por todos los documentos y su silencio permanente?» «No sé», respondió Esperanza. «¿Cuánto valen? Quiero decir, si son tan importantes como parece pensar, le daré $5,000, dijo Blackwood rápidamente. «En efectivo esta noche, por todos los documentos y su promesa de nunca discutir este asunto con nadie». La cifra era astronómica para una bibliotecaria, confirmando que los documentos contenían evidencia devastadoramente incriminatoria, pero también indicaba que Blackwood estaba desesperado por contener la situación. Eso es mucho dinero», dijo Esperanza, fingiendo estar abrumada por la oferta. «Pero, ¿qué pasaría si alguien más encuentra documentos similares? ¿Cómo puedo estar segura de que no me meteré en problemas más tarde?» La pregunta de Esperanza sobre futuros descubrimientos tocó un nervio en Blackwood. Su compostura se resquebrajó, mostrando la personalidad calculadora que había estado ocultando. «Señorita Morales», dijo con voz peligrosa, «no entiende la situación en la que se ha metido. Esos documentos podrían destruir carreras y desentrañar años de trabajo».
Esperanza mantuvo el papel de mujer ingenua. No quiero crear problemas, solo pensé que tenían valor histórico. Su valor está en que permanezcan enterrados para siempre, respondió fríamente. Y eso vamos a arreglar esta noche. La amenaza era clara. Esperanza había llegado al momento más peligroso. No entiendo por qué está molesto. Si los documentos le pertenecen, no puede explicar su importancia. Algunos aspectos de los negocios legales requieren flexibilidad en la interpretación de regulaciones, respondió sin humor. Los documentos describen métodos que personas menos sofisticadas podrían malinterpretar como irregulares. Era la confesión que Morrison necesitaba. Blackwood acababa de admitir manipulación de procesos legales. Ahora continuó girando la llave en la puerta. Vamos a resolver este asunto. Usted me entregará todos los documentos, aceptará mi compensación y firmará un acuerdo de confidencialidad. El sonido de la cerradura activó los instintos de supervivencia de Esperanza. Blackwood usaría cualquier medio necesario. ¿Y qué pasa si me niego?, preguntó con audacia. Blackwood se volvió con ojos que habían perdido toda civilidad. Entonces tendremos un problema mucho más serio. En ese momento, la puerta explotó hacia adentro. Morrison y sus agentes irrumpieron con armas desenfundadas. Agentes federales. Cornelius Blackwood está bajo arresto por conspiración, fraude y soborno. Blackwood se quedó paralizado, mirando alternativamente a los agentes y a Esperanza. La realización de que había sido engañado se extendió por su rostro. Usted, dijo señalándola con odio. Esto fue una trampa. Señor Blackwood, respondió Esperanza con dignidad. Esto fue justicia. Las familias que robó merecían que alguien hablara por ellas. Morrison se adelantó con grilletes mientras sus agentes aseguraban la habitación. Cornelius Blackwood ha sido grabado confesando participación en una conspiración criminal para defraudar a propietarios legítimos. Enfrentará acusaciones federales y en cada condado donde operó. Mientras esposaban a Blackwood, Esperanza sintió una mezcla de alivio, agotamiento y satisfacción profunda. Los documentos malditos habían cumplido su propósito, exponer la verdad y llevar justicia a quienes habían sufrido durante años. En los meses siguientes, la evidencia que Esperanza había preservado resultó en la devolución de más de 40.000 hectáreas a sus propietarios legítimos. La familia Herrera fue la primera en recibir sus tierras de vuelta, y don Carlos lloró abiertamente cuando Morrison le entregó personalmente los documentos restaurados. Esperanza se convirtió en una heroína local, pero siempre insistió en que había hecho solo lo que cualquier persona decente habría hecho al enfrentar tal injusticia. Los documentos malditos, como llegaron a ser conocidos, fueron exhibidos en el juzgado del condado como recordatorio de que la verdad, sin importar cuán profundamente enterrada esté, eventualmente saldrá a la luz. La conspiración había terminado, las familias habían recuperado sus hogares y la justicia había prevalecido. Blackwood y sus cómplices fueron sentenciados a largas penas de prisión y las leyes territoriales fueron reformadas para prevenir futuros fraudes similares. Esperanza continuó trabajando como bibliotecaria, pero ahora también servía como asesora para familias que enfrentaban disputas de tierras, ayudándolas a navegar el sistema legal y proteger sus derechos. Su valentía había demostrado que una persona armada solo con la verdad y la determinación de hacer lo correcto puede derrotar incluso a los enemigos más poderosos. Los documentos que una vez fueron malditos se habían convertido en instrumentos de justicia y su descubrimiento había cambiado para siempre el destino de todo un valle.